Hola, ¿qué tal? Me llamo David Alatorre, soy de la Ciudad de México y hago este taller para el VP Summer 2018. Es un taller un poco diferente sobre un tema del que creo que no se han hecho talleres, específicamente sobre adjudicar las finales de un torneo de debate. En realidad, las finales no son muy diferentes a adjudicar cualquier torneo, pero sí tienen algunas cuestiones muy puntuales que voy a explicar, y después lo principal, que va a ser el dar la adjudicación, como se daría la adjudicación de la final de un torneo, y les voy a explicar qué torneo fue y por qué elegí ese. Entonces, en realidad las adjudicaciones de una final no son diferentes o no son muy diferentes en el proceso a adjudicar cualquier torneo o cualquier debate de un torneo. Tienes que tomar en cuenta las mismas cuestiones del debate, entonces debes tomar en cuenta obviamente qué es lo que hicieron los equipos, cuáles son las contribuciones y cuáles son las contenciones entre los equipos para hacer una comparativa entre los cuatro. Normalmente tienes que, digamos, enfocarte en los 15 minutos en poder determinar esas cuatro posiciones y llegar a un consenso para las cuatro posiciones, lo cual tiene un reto adicional en la cuestión del tiempo. Las finales normalmente tienen mucha menor presión del tiempo, ya que se les da el tiempo suficiente para que puedan adjudicar de la mejor manera posible sin tener la presión logística de tener que llegar a la siguiente ronda o tener que terminar el día o algo por el estilo. Entonces eso cambia también un poquito de las adjudicaciones de una final a las rondas. Entonces la otra cuestión es que normalmente en la final solo se anuncia un equipo campeón. A veces también hay un equipo subcampeón, pero fuera de ello, nuevamente es solo un equipo campeón. En algunos torneos, sobre todo en otros circuitos, también se da el premio al mejor jugador de la final o algo por el estilo. Sin embargo, lo que más se estila en el circuito en español es solo determinar al equipo campeón. Entonces es lo que lo hace un poco diferente, y como juez principal, por ejemplo, debes enfocar la adjudicación un poco distinto. Entonces normalmente, y esto no es una regla ni es como necesariamente deba ser, pero normalmente una forma en la que se hace, y a mí me gusta, es pedir a los jueces si tienen alguna tendencia de posiciones. Estoy hablando de una ronda normal preliminar. Entonces a lo mejor del primero al cuarto arrancar si tienes una posición de primero al cuarto. Mientras que, y esto nos puede ayudar para ver como juez principal a dónde guiar la discusión, que es tu función principal. Entonces ver si, por ejemplo, 3 de 3 jueces tienen en primer lugar al primer gobierno, para hablar porque tenemos en primer lugar al primer gobierno, desatorar esa conversación y después comparar a los demás equipos. Por ejemplo, o a veces si todos tienen unas posiciones muy distintas, ver a todos los equipos en orden cronológico, ir comparando y ver si sigue ganando, por ejemplo, entre cámaras altas, y luego ver los roles de las cámaras bajas. En la final es un poco distinto. En la final es posible solo pedir si hay tendencias, por ejemplo, de un equipo que claramente está dentro o un equipo que claramente esté fuera, por ejemplo, y con ello ir basando la discusión para ver cuál es el equipo campeón. Una vez que estás seguro que en cierta contención un equipo derrota a otro, entonces lo que tienes que seguir viendo es qué equipo puede seguir vivo y todavía posiblemente lo derrota. Porque a veces, a pesar de que te den más tiempo, puede ser que tardes inclusive 50 minutos o hasta horas únicamente haciendo la comparación entre dos equipos. Esto ha pasado en finales de campeonatos mundiales en inglés, donde han llegado a más de 4 horas de deliberación únicamente para determinar al equipo que quedó campeón. Entonces, por lo mismo, trato de hacer lo menor posible del tiempo. Bien. Esas son las diferencias principales realmente entre la adjudicación de un debate normal de rondas preliminares y un debate de la final. Y la otra también es en cuanto a la votación. Directamente en la final se vota por un equipo campeón. Si hay una mayoría, se llega a un campeón de forma dividida, una decisión dividida, por decir 6-1 o 5-2 o lo que sea. Y si es una decisión unánime, se anuncia como tal. En el momento en que todos llegan al consenso de que es el mejor equipo, se llega a la decisión unánime y se debe anunciar como tal, a diferencia de preliminares donde hay dos opciones, o que sea el consenso, o si no hay consenso hay que votar también, pero no se anuncia como decisión dividida necesariamente, sino únicamente como que ustedes saben que, por ejemplo, en el segundo y tercer lugar hubo una mayoría que eligió al segundo que esas personas querían, aunque no necesariamente todos estaban de acuerdo con él. El debate que elegí para que puedan revisar y después ver cómo fue la adjudicación y por qué fue así es la final del torneo Debate UP 2017.
La razón por la cual elegí ese torneo es porque fue un torneo de alto nivel, tenía equipos de diferentes países, la final tenía equipos de 3 países y además es un torneo que tuvo en esta final algunas particularidades que fueron muy interesantes y lo hacen un buen caso de estudio, tanto de cuestiones del rol como cuestiones de la argumentación, como algunas cosas particulares. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Que vean el debate, el link estará ahí abajo en la descripción, y una vez hayan visto el debate, entonces ya vean cuál sería la adjudicación. Yo no fui juez de esta final, fui parte del equipo de adjudicación junto con Luis Enrique Cela y Diego Duarte, pero estuve presente en la final y también recuerdo bien este debate. Entonces, sin más, esta sería la adjudicación que daría. Entonces, este debate tuvo cierta particularidad. Vayamos en orden cronológico. El primer gobierno inicia diciendo que se necesita, y me faltó mencionar la moción. La moción fue: esta casa crearía una corte internacional ad hoc para tratar el caso Odebrecht. Esta es la moción. ¿Okay? Bien, primer gobierno lo que nos dice es que en algunos momentos se debe ceder cierta soberanía por un bien mayor. No queda claro cuál es el bien mayor, pero intuitivamente se entiende que es uno relacionado a la justicia. Y nos hablan de ciertos beneficios que nos traería el tener una corte internacional. Por un lado, que hay una mayor capacitación de jueces. Sin embargo, no queda claro por qué en una corte de orden internacional serían jueces más capacitados que una corte de orden nacional. No queda clara la explicación. Adicionalmente nos dicen que hay una efectividad en la separación. Entonces tienes que separar a los jueces nacionales de jueces internacionales o separar la forma en la cual hay ciertas relaciones entre sector privado o cortes que pueden estar controlados, jueces que pueden estar controlados y mejor otros a nivel internacional. Eso se entiende de cierta manera, pero no queda claro el impacto o por qué sería por qué tan importante la separación. Bien, lo otro que nos dicen es que los testigos pueden ser perseguidos y ante la posibilidad de que los testigos puedan ser perseguidos y puedas juntar más testigos en una corte internacional, esto nos lleva a un mejor juicio. Básicamente acaba con eso su caso. Nos dicen que sería mejor en general tener este tipo de cortes por estas razones. Ahora, el problema que hay en el primer gobierno es uno de falta de análisis. Sin embargo, si el primer gobierno logra sostenerse hasta el final del debate, es un gobierno que podría llegar a ganar el debate si no hay refutación suficiente a su caso. Ahora bien, también hay que ver si segundo gobierno es mucho mejor o es mejor que primer gobierno para ganar el debate. Entonces hay que hacer ese tipo de comparativas, tanto ver si siguen vigentes sus argumentos con las refutaciones o segundo gobierno es ya mejor para ganar este debate. Con eso ya estaría suficientemente buena razón para que no gane el primer gobierno. Segundo gobierno hace una cosa interesante. Segundo gobierno habla de que, perdón, primera oposición, voy con primera oposición, nos habla sobre que los beneficios del primer gobierno casi los compran, pero nos hablan de una corte ad hoc permanente. Entonces, la moción habla sobre una corte ad hoc temporal. Me faltó mencionar esa palabra en la moción, una corte ad hoc temporal. Alta oposición nos habla sobre una corte ad hoc permanente. Entonces lo que nos dice es que las empresas privadas pueden verse inmiscuidas en procesos. Ahora, no se vincula el qué tiene que ver que las empresas privadas se inmiscuyan en procesos de las cortes únicamente porque la corte sea permanente o sea una corte temporal. Entonces, de todos modos, este argumento quizás puede sostenerse tanto en el escenario de cortes permanentes como en de cortes temporales, pero tampoco queda muy clara entonces la contención, porque la contención del primer gobierno es una contención de que debe haber una separación de los jueces y en esto es que puede haber básicamente corrupción.
pero no necesariamente en las empresas, sino que hay corrupción en lo general. Entonces, esta la explicación que luego se da es que como la corrupción es un problema constante que puede haber, es mejor tener esa corte ahí permanentemente para que no se den los problemas. Aquí hay dos cosas que podemos hacer. Una, comprar el caso del primer gobierno. La segunda es comprar el caso del primer gobierno, pero también comprar el caso de primera oposición y decir cómo básicamente todo el caso del primer gobierno entra al segundo gobierno y es en un frame out del primer gobierno en este debate. Lo que sucede aquí es que la primera oposición no logra decir claramente por qué hay algo específico por lo cual se necesita una corte a nivel permanente. Más allá de mencionar que hay ciertas razones por las cuales podemos creer que hay corrupción y que se inmiscuyen empresas privadas en el sector público, básicamente una razón genérica de corrupción, pero no porque eso implica que se necesite una corte permanente. Entonces, eso no nos deja ver muy claro esa vinculación. Pero no sé si la compráramos, hay que ver si hay otro beneficio adicional o si hay suficiente argumentación. Hasta aquí no quedaría exactamente claro cuál es el equipo que gana el debate o que gana la final. Depende de lo que compremos. Ahora bien, vienen las cámaras bajas. Una cámara baja de gobierno aquí entonces tiene que hacer dos cosas, ¿no? Refutar a su alta oposición y extender a su primer gobierno y eventualmente refutar a la baja de oposición una vez salga. ¿Qué nos hace baja de gobierno? Entonces, baja de gobierno lo que dice es que este es un caso único. Describe por qué la corte ad hoc, y es porque el caso de Odebrecht no solo una cuestión de que hay corrupción en lo general, que es de lo que habla el primer gobierno y las cámaras altas, sino que este caso es uno en el cual el sistema democrático y los gobiernos fueron derrotados y básicamente fueron sobrepasados por una empresa que logró inmiscuirse. Por eso necesita cortes específicas, pero adicionalmente refutan la Cámara de Oposición. Entonces lo que dicen es, hay dos cosas. De la parte de las empresas privadas, que pueden verse inmiscuidas con el sector público, lo que sea, bien, si es tan problemático, lo único que pueden hacer es hacer ilegal eso, o si no, de todos modos, no hay una clara vinculación, como lo dicen, en ese fenómeno con el hacer de esto una corte a nivel internacional, porque Tomos podría en todo caso inmiscuirse las empresas. Entonces de ahí sí logran refutar la Cámara de Alta Oposición. Adicionalmente lo que dicen es, tener un edificio ahí permanentemente únicamente sería un gasto que es innecesario, es una burocracia innecesaria, y para tenerlo ahí parado, para únicamente utilizarlo en este caso, sería problemático. Pero adicionalmente sería problemático porque entonces vas a constantemente recurrir, o a lo mejor no vas a recurrir a la corte, la vas a tener parada por años, pero vas a tener ahí algo para atenderlo. Es mejor dar el mensaje de que esto va a cambiar para siempre y tengamos mejor una corte específica y ad hoc para el caso. ¿Logran derrotar a la Cámara de Oposición? Sí. Entonces aquí sigue estando el debate entre los dos gobiernos de quién gana. Segundo gobierno, ¿nos trae algo más? Sí, nos trae algo más y que sí es relevante. Entonces lo que nos dice el segundo gobierno está en una línea muy parecida a la del primer gobierno. Nos hablan sobre la información. Entonces lo que nos dicen es que la información es necesaria para un juicio y que la información normalmente está clasificada en los estados. Aquí tendrían que desclasificarla para que funcione a nivel internacional y el flujo tenga que servir a nivel internacional para ser utilizado en ese juicio. Simplemente con esta extensión ya nos dan mucho mejor análisis de lo que hace el primer gobierno sobre, de forma genérica, por qué necesitamos jueces más preparados y testigos que no puedan ser perseguidos, que no son algo único, pero esto sí nos da en el segundo gobierno una razón única específica de esta corte y por qué es tan importante. Adicionalmente nos hablan sobre que sería peor admitir que América Latina no puede con estos casos y mejor hay que tener un precedente histórico con una corte internacional con la cual los políticos puedan ser metidos a la cárcel y que este caso sea uno que se quede para la historia y sea un caso en el cual quede claro para los inversionistas a nivel internacional o cualquier otro país o a las empresas que no pueden llegar a América Latina a hacer lo que quieran con nuestras cortes o con América Latina a hacer cualquier caso de corrupción y llevárselo. En este caso, por eso se necesita el precedente. ¿Es suficiente para ser mejor que primer gobierno? Hasta ahorita sí, y con esto ya ganaría el debate en segundo gobierno. Pero falta otro equipo, que es la Cámara Baja de Oposición. Cámara Baja de Oposición entra al debate y aquí es donde está el caso interesante, porque la Cámara Baja de Oposición dice:
las reglas del debate parlamentario británico permiten que un equipo acuchille a su cámara alta siempre y cuando no haya posibilidad de defender el caso que tienen o que hayan concedido la moción. Dicen que este es un caso análogo a ello. Personalmente, estoy de acuerdo con que había la posibilidad de hacer esto de parte de segunda oposición, a pesar de que, ojo, si había forma en la que alta oposición ganara el debate, quizá técnicamente, diciendo por qué es en lista permanente, solo no explican realmente claro por qué es permanente y sería extremadamente complicado porque compran los beneficios de los gobiernos. Entonces no se da, conceden bastante y aquí en el caso contextual segunda oposición sí estaría suficientemente legitimado. El problema es que tampoco explican por qué no se puede ganar con el caso de alta de oposición y a lo que llevan entonces, aún así si no explican eso, tendría que ser algo suficientemente fuerte para ganar el debate acuchillando, tendría que ser realmente algo que cambie el debate y que deje clarísimo por qué es que se necesita una corte ad hoc, porque no se necesita una corte ad hoc a nivel temporal, cuando ya es claro que segundo gobierno derrotó a primera oposición en la parte permanente. Y nos traen cosas que sí son intuitivas y son, en primer lugar, sobre cómo puede haber amiguismos y cómo puede haber, por ejemplo, gente del mismo partido político que no quiere que se vea manchado una persona, digamos, del partido político que se vio inmiscuido en una orden corrupta, no va a querer, no va a tener incentivos para que su amigo también acabe siendo enjuiciado. Por lo tanto, aquí no hay muchos incentivos para meter a la gente a la cárcel. Adicionalmente hay amiguismos en otro sentido, que es el que quien pone al juez es quizá el presidente de un país, y al ser el presidente de un país va a poner a su propio amigo para que no lo enjuicien, y por lo tanto entonces va a ser complicado que metan a las personas a la cárcel. Y la otra cosa es que nos dicen que puede seguir, que pueden seguir siendo cortes muy lentas, las cortes internacionales, y por eso prefieren las cortes nacionales. Ahora, aquí no explican, y esta extensión realmente no entra, porque no explican por qué es mejor una corte a nivel nacional o por qué sería más rápida. Entonces, en realidad es problemático porque segunda Cámara de Gobierno es quien sí explica por qué las cortes serían más lentas si las tienes a nivel permanente, aunque tampoco lo hacen muy bien, pero lo menciona. Segunda posición aquí, entonces debió haber dicho qué es lo que defendían, en todo caso las cortes a nivel nacional, y no quedó claro por qué defienden las cortes nacionales. Por las muchas razones que pueden haber dicho, realmente no lo hacen. Entonces, a fin de cuentas, únicamente son algunas críticas a las cortes internacionales. Bien, hay que ver la comparativa con segundo gobierno. Independientemente de que le demos mucho crédito, segundo gobierno responde, la verdad es que sí responde. Y segundo gobierno responde diciendo que justamente si tu problema es un problema de amiguismos, este es el caso con el que, como ya hicieron el framing anteriormente, más importante en la historia. Es un caso que va a llamar la atención de los medios. Por ello no van a arriesgar la imagen de no van a arriesgar la imagen estos partidos o estas personas poniendo únicamente a sus amigos. Pero aún así, de todos modos, también los jueces no van a arriesgar su carrera en el caso que tiene mayor transparencia y mayores medios a nivel internacional. Si ponen esta corte, digo, esto no es que esté pasando, sino en el caso hipotético de que pasara esta moción, ahí entonces van a ser jueces con mucho escrutinio y que no van a meterse o inmiscuirse en la corrupción. Por tanto, entonces es que los jueces no van a ceder ante la corrupción y no van a poder, básicamente van a estar atados de manos, pero adicionalmente es más difícil poner amiguismos con un presidente que con muchos presidentes, que si hay un punto de refutación de baja oposición diciendo, bueno, igual se meten a varios, o sea, los otros presidentes meten también a sus amigos. Aún así, sí hay suficiente refutación de parte de la Cámara Baja de Gobierno, y con esto realmente neutralizan todo el caso. Independientemente de más cosas que hayan pasado en el debate, ya con esto hay suficiente explicación para que segundo gobierno gane el debate. Segundo gobierno, ahí ya expliqué antes por qué derrota a las cámaras altas, tanto en refutación como en extensión, y cómo derrota a la Cámara Baja Oposición, porque neutralizó todos los argumentos e inclusive los utilizó para su lado, diciendo que entonces es mejor tener una corte a nivel internacional, donde va a ser menos probable. Pero adicionalmente siguen refutando y dicen que por esto mismo, por una cuestión de que a futuro va a quedar
claras unas bases que pueden utilizarse con esa guía para las cortes a nivel nacional, aun si estuvieran defendiendo a las cortes nacionales en baja posición, que no lo hacen bien, y porque adicionalmente en baja gobierno explican cómo va a ser menos probable que haya corrupción y por lo tanto se lleve a mayor justicia, y también deja un mayor mensaje a nivel internacional y como precedente es suficiente para que segundo gobierno gane el campeonato de debate UP 2017, que es lo que hicieron y fue la decisión. Si se dan cuenta, aquí me faltó todavía algunas comparativas que serán importantes para asignar de segundo a tercero y cuarto. Ejemplo, ¿compramos todavía el caso del primer gobierno o compramos que segunda oposición compra primer gobierno y hace el frame out y por lo tanto alta oposición queda arriba del primer gobierno? Queda pendiente esa discusión. Queda otra discusión. Segunda oposición logra efectivamente decirnos por qué hay acuchillamiento y por lo tanto es mejor que su cámara alta porque al menos hace algunas cuestiones relacionadas a lo que es más intuitivo a la moción y hacer ciento engagement con primer gobierno. Puede ser, no lo sabemos, aquí ya es irrelevante tener esa discusión y con eso ganaría ya segundo gobierno. Algunas respuestas a ello, sí hubo cierta refutación de parte de segunda oposición hacia primer gobierno que dicen por qué no deja muy claro primer gobierno sus puntos, sin embargo tampoco segunda oposición defiende claramente algo. Aún así, como les menciono, ya hubiera habido suficiente discusión para determinar al campeón, no suficiente para dar lugares de primero, segundo, tercero y cuarto, pero como se darán cuenta, ya aquí van 10 minutos de explicación que una adjudicación entre varios jueces que todos quieren hablar y deben tener a lo mejor un par de minutos para revisar sus notas, hubiera tenido que hacer mucho más rápida la discusión y comparando los cuatro de forma mucho más breve. En una final da tiempo para ser más exhaustivo en ver los diferentes puntos de los diferentes equipos y ver cómo un equipo ya es lo suficiente para ganar el debate, y así es como hubiera sido en la final de debate UP 2017. Lo que pediré entonces es que abajo pongan la moción tal cual como fue y también el link a ese debate para que lo vean y entiendan por qué la adjudicación fue como la mencioné.